Bueno, sí estoy sorprendido de que esta película exista, porque basándome en hechos recientes y en lo que pasó en la película anterior, realmente uno no podría esperar una tercera película de Mortal Kombat Leyendas. Primero que nada porque está hecha por Warner Animation y como sabemos últimamente Warner, gracias a su fusión con Discovery, sí ha estado eliminando muchísimas cosas, sobre todo en el mundo de la animación. Por eso me sorprende que esta película siquiera exista. Y la otra razón por la que estoy sorprendido de que tengamos esto es porque la segunda película de Leyendas, esa de verdad cerró como que toda la historia, de una manera un tanto desastrosa, pero al menos la cerró. Así que ¿de dónde rayos iban a sacar historia para una tercera película o algo así? Bueno, eso ya lo veremos porque estamos hablando de ella. Mortal Kombat Leyendas, Frío y Penumbra. ¿Qué tal está? Bueno, vamos a averiguar. Frío y Penumbra toma lugar muchísimos años después de la última película, La Batalla de los Reinos. Aquí como que todo se ha vuelto tu típico futuro postapocalíptico donde casi todo es simplemente un desierto. Tenemos a este pueblo que es atacado por el clan del Dragón Negro, el cual está extrañamente liderado por Kano, un Kano que se ve bastante robótico, y eventualmente un guerrero muy orgulloso llamado Kenshi va a tener unas cuantas peleas con el clan del dragón hasta que a fin de cuentas, por razones del destino y por ser engañado por un muy viejo Shang Tsung, termina ciego y simplemente con una espada para más o menos decirle a dónde ir. Afortunadamente caerá en la puerta de un Sub-Zero bastante viejo, estamos hablando de Kuai Liang, el otro Sub-Zero, el cual lo entrenará para más o menos tratar de revivir su honor o algo así, o darse cuenta de que puede vivir a pesar de haber sido derrotado, a pesar de estar ciego, en fin. Y sí, supongo que alguien tendrá que lidiar con ese clan del dragón negro y con este Shang Tsung ahora, sí, también tendrán que lidiar con eso eventualmente. Entonces sí, esta es una película de Mortal Kombat donde no tenemos un torneo, pero bueno, también ya hemos tenido bastantes videojuegos buenos de Mortal Kombat que no tienen nada que ver con un torneo, así que realmente eso no es un impedimento a menos que la película se trate de que haya un torneo y dicho torneo nunca sucede. Sí, todavía no olvido eso. La primera película de Mortal Kombat Legends es bastante buena, es decir, claro, es una historia basura y todo eso, pero a fin de cuentas es exactamente lo que uno quiere de Mortal Kombat. Un montón de peleas, un torneo, una violencia increíblemente alta. La segunda de verdad fue todo un desastre, trató de meter a muchísimos personajes y muchísimas historias, adaptar tantas cosas de los videojuegos como fuera posible en una sola película de corta duración, y bueno, sí tendría muchas peleas, pero muchas muy cortas, con personajes que, ok, son de los videojuegos, pero realmente no hacen nada más que una pelea y eso es todo. Era algo similar a Mortal Kombat La Aniquilación, solo que obviamente no tan terrible como eso. Y bueno, aquí tenemos Frío y Penumbra, la tercera película de Legends, y bueno, sorprendentemente esta película de hecho es bastante decente. Sí, de hecho me sorprende que después del desastre de la segunda tuviéramos una tercera película que es bastante diferente a las otras, y aún así logra ser algo que de verdad vale la pena ver, sobre todo si ya viste las otras dos. Puedes tomar esta no tanto como una tercera película que continúa la historia, más bien como una especie de epílogo, por así decirlo. Más o menos como cuando tuvimos el juego de Mortal Kombat 11 y luego tuvimos una expansión del juego que continuó la historia de una manera. Es decir, no era otro juego o algo así, simplemente era unas pocas horas más de historia, pero sí, esencialmente eso es Frío y Penumbra. Primero que nada, la historia es bastante básica, es bastante predecible también, no hay absolutamente nada original en esta historia o en el tipo de personajes que maneja, pero al mismo tiempo sí será una película que sigue demasiado una fórmula, pero al menos se entiende por qué la fórmula funciona, eso es lo que diré. Sí, tendremos personajes que van por situaciones en las que ya hemos visto a muchísimos otros personajes antes, sobre todo en este tipo de historias, pero aún así resulta ser un buen arco para los personajes, o al menos una historia satisfactoria funciona de esa manera. Seguir una fórmula no es naturalmente malo, es decir, después de todo, para hacer un rico pastel siempre tienes que usar la misma fórmula, ¿cierto? Porque a fin de cuentas, ¿qué importa que sea el mismo pastel que siempre y cuando ese pastel esté delicioso? Vaya forma de hablar de esta película. Mortal Kombat Leyendas, Frío y Penumbra es como un delicioso pastel. Pero sí, tenemos personajes como Kenshi, el cual viene de los videojuegos por supuesto, y nunca me lo imaginé como un protagonista en una historia de Mortal Kombat, pero aquí está. Resulta ser un personaje adecuado, funciona, no es el mejor personaje de Mortal Kombat por así decirlo, ni siquiera en esta película, pero bueno, definitivamente es 1000 veces más interesante que Liu Kang. El mejor personaje definitivamente es Kuai Liang, el otro Sub-Zero, es un personaje bastante típico que antes era legendario y todo eso, y ahora simplemente es un hombre bastante viejo, cansado, que de verdad no quiere tener nada que ver con el resto del mundo. Y por supuesto, en enseñarle a Kenshi varias de las cosas que él sabe, bueno, ahí aprenderá también de que todavía hay algunas cosas que sí vale la pena pelear, una vez más una historia que hemos visto miles de veces, pero ahí funciona, y sobre todo cuando es el personaje de Kuai Liang, uno de los personajes más interesantes de Mortal Kombat.
También es extraño ver a Kano como el villano definitivo de alguna historia de Mortal Kombat. Eso es extraño. Generalmente él es el segundón a otro villano o algo así. Y cuando él trata de ser el villano mayor es cuando fracasa totalmente. Pero no, aquí está y bueno, resulta ser un villano adecuado para la película. Una vez más, no grandioso, pero parece que eso es toda la película, ¿cierto? Es una película adecuada, pero nada más allá de eso. Hay otros personajes que vienen de ahí de Mortal Kombat 10 y otros personajes sorpresas que aparecerán por aquí y por allá. Son una sorpresa decente, le añade un poco más a la película. A los fans les gustará bastante, estoy seguro. Ahora, la animación definitivamente es diferente a las otras dos películas. Y vaya manera de cerrar un círculo o algo así, porque las primeras dos películas de Mortal Kombat Legends sí eran de Warner Animation, pero parecía ser exclusivo de esas películas de Mortal Kombat. Luego, ese mismo estilo de animación fue usada para una película animada de DC Comics, la cual, una vez más, también está hecha por Warner Animation. Y bueno, las películas de DC ahora están usando un estilo de animación también completamente nuevo, el cual es el que están usando para esta nueva película de Mortal Kombat. Todo vuelve. Y debo admitir, este estilo está ok, y una vez más tenemos muchas escenas bastante violentas y gráficas, en esas de verdad que se esforzaron bastante, y las escenas de pelea son entretenidas, están bien dibujadas, bien animadas, se ven bien, pero también hay unas cuantas fallas en la animación, unos cuantos cracks por aquí y por allá. Hay muchas veces donde vemos que sí, gran parte de los personajes está animada de una manera tradicional, pero luego una parte del personaje se moverá de una manera digital y distrae bastante, queda bastante obvio. También hay muchas veces donde quieren hacer un ángulo bastante ambicioso para la animación, algo que sería bastante difícil, y la combinación realmente no termina tan bien. Tendremos algunos elementos en 3D, por ejemplo, que tratan de combinarse bien con algunos elementos en 2D, y de verdad no funciona. Hay un momento en la película donde varios miembros del clan del dragón negro están en un auto, el auto está hecho en 3D, los personajes están animados en 2D, y se supone que deben estar en el mismo lugar, pero más parece que los personajes en 2D lentamente se están saliendo del carro en 3D. También hay otra escena donde Kenshi está peleando contra varios tipos y todo el escenario está girando, excepto que Kenshi no está girando en sí, él está perfectamente en una sola pose. Y una vez más se ve bastante extraño, suceden momentos así muchas veces en la animación, llega a distraer. En general es una animación sólida, pero definitivamente no tan definida como en las otras dos películas. En cuanto a la música, realmente no hay mucho ahí, no ha habido mucho de eso en las otras películas, es música que está ahí simplemente para hacer ruido en el fondo, ok, eso es todo. Pero bueno, para hacer una película con una historia ya bastante predecible y también con unos personajes que se siente que ya hemos visto muchas veces antes, todavía hay unas cuantas sorpresas aquí, especialmente para los fanáticos de Mortal Kombat. Parece que la historia va a tomar cierta ruta y luego repentinamente toma otra. Ok, eso fue interesante, cuando vemos la razón del por qué Kano es el líder en toda esta banda, porque de la nada es un villano bastante poderoso, una vez más, algo bastante bueno para los fanáticos de Mortal Kombat cuando se da la respuesta. Y sí, hay unos personajes que aparecen ahí también por sorpresa, es bastante interesante. Y sí, admitámoslo, para una tercera película de Mortal Kombat Leyendas, especialmente después del desastre de la segunda, es sorprendente que la tercera película siquiera haya salido así de decente como está ahora. Entonces sí, diría que Mortal Kombat Leyendas, Frío y Penumbra es bastante recomendable, tanto si eres un fanático de Mortal Kombat como si te gustaron las otras dos películas. De hecho, diría que esta película, terminando de una buena manera, hace de toda la trilogía algo bastante interesante y que se siente que tiene más valor. Todavía prefiero la primera película de Mortal Kombat Leyendas, La Venganza de Scorpion, como la mejor de esta trilogía, pero aún así diría que vale la pena ver las tres, ver esta trilogía. O bueno, para convencerlos de una manera más fácil les digo que sí, todavía hay más peleas bastante violentas, con mucho gore, seguramente con eso ya la van a querer ver. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Yera, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.